Hola, buenas tardes. Pues damos continuación al tercer y último coloquio de sujeto político contemporáneo. Y reanudando la mesa 3, continuamos y damos inicio con Ernesto Castro, quien nos va a dar una ponencia sobre Spinoza y la potencia de lo sensible. Sin más, te cedo la palabra, Ernesto. Adelante. Gracias, Efrén. Muy buenas tardes a ti y a todos los ponentes que me acompañan en esta transmisión, así como al público que del otro lado de la pantalla también nos está siguiendo desde la mañana. Y pues gracias a la invitación y a la organización del maestro Rogelio Laguna, a todo su equipo por este perfectísimo coloquio sobre sujeto político. Y bueno, yo querría empezar un poco como planteando una situación muy, muy precisa en el horizonte contemporáneo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Pero esta sensibilidad la asumimos precisamente como una cosa siempre o, o demasiado ingenua para los procesos en los que está desenvolviendo precisamente eh, nuestro, nuestra transformación histórica, así como pues, por otra parte se puede pensar como en una especie de ejercicio simplemente estético, ¿no? Yo aquí tomo a Spinoza sobre todo para hacer una genealogía, ¿sí? Se trata de una genealogía del pensamiento político de autores contemporáneos como Antonio Negri, como Franco Berardi, y por supuesto ahí está en algunas líneas la aparición de Gilles Deleuze como de Félix Guattari. Quisiera dedicar también este trabajo como un humilde gesto de resistencia a los eventos que estamos viviendo últimamente en todos los frentes y por supuesto en referencia al genocidio que se está dando en completo blackout en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. Creo que Spinoza es un autor que nos ayuda mucho a pensar en este horizonte, en este espectro de situaciones, tanto las posibilidades como las imposibilidades, ciertamente, ¿no? Y bueno, yo querría poner también en contexto una serie de cosas que voy a desarrollar como en su origen a partir de una declaración que hace Franco Berardi en un libro que sale en el 2019, que se llama Futurabilidad. Este texto, que es anterior a, a la pandemia, ya viene prefigurando cierta crítica precisamente a las formas en las que el capitalismo y en sus derivas neoliberales, precisamente, se viene a convertir en una red precisamente que coopta la potencia de cada uno de los individuos que conforman esa multitud, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, en esta reflexión, quiero que pensemos precisamente en todo lo que se ha alcanzado a hablar desde el punto de vista político, ético y ontológico, así como sus derivas, y en consecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, de rastreo a partir de lo que sería el concepto de cuerpo, cómo encontramos el concepto de cuerpo y sensibilidad e imaginación
precisamente en Spinoza. Para empezar, voy a leer una cita de Didi Huberman, historiador francés, historiador del arte. Dice así: en nuestra manera de imaginar yace fundamentalmente una condición para nuestra manera de hacer política. La imaginación es política y es eso lo que hay que asumir. En un texto preparado por Kaminsky, que se encuentra es Gregorio Kaminsky, que se encuentra en Gediza, es de 1990, él nos dice: el pensamiento de Spinoza es considerado como una filosofía del cuerpo, el deseo y la imaginación. Es decir, es un lugar de verificación de la unidad indiscernible de las cosas extensa y pensante, cuerpo, idea, materia y espíritu. Para Spinoza, toda la subjetividad está comprometida en el proceso de la imaginación. Este proyecto filosófico de la ética, nos dice Kantinsky, pretende establecer una racionalidad encarnada, no contradictoria con la vida de la imaginación ni con el juego de las pasiones exentas de tristeza, sino antes bien derivada de este ámbito elemental. Precisamente aquí estriba, según Kaczynski, el escándalo spinozista, en la medida en que su pasionalismo desactiva el sometimiento del cuerpo por el alma a la vez que libera sus poderes. Como un corolario de esta antropología pasional, en la interpretación de Kaczynski, el carácter radicalmente no tanático o tanatológico de la filosofía spinoziana se sustrae al delirio teológico que hace de la negación, la impotencia y la muerte las formas últimas en las que se apoya la dominación política y la servidumbre que le es correlativa. Entonces, a partir de esta idea, ¿sí?, nosotros vamos a desarrollar un poco como la función de esta sensibilidad, que es una afectividad. Yo aquí le llamo sensibilidad porque está siempre en relación con el cuerpo y creo que es una cosa que cuando decimos afecto está supeditada únicamente al elemento mental o anímico, ¿no? En efecto, un afecto, sí, es afecto en la medida en que nos libera en los tres géneros de conocimiento en Spinoza, sí nos libera de ciertas determinaciones. Pero cuando decimos ciertas determinaciones, es más bien la comprensión de esas determinaciones son las que nos vuelven libres. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la relación de Spinoza con toda su filosofía, y voy a analizar tres textos en específico. Se trata del Tratado Teológico Político, la Ética de Spinoza y el Tratado Político, ¿sí? Entonces, el pensamiento político de Spinoza se presenta como una novedad en relación a los filósofos políticos de su época, como Maquiavelo, Hobbes, Locke, porque no asume como principio una ontología, sino que antes de plantear su pensamiento político, primero demuestra cuál es su concepción ontológica. Pues bien, Spinoza investiga sobre la filosofía política, pero a diferencia de los filósofos antes comentados, nuestro autor parte de un análisis ontológico de la política. Piensa que el ser de la política existe en conformidad con un análisis de lo real, tal como se expone, por ejemplo, la ética demostrada según el orden geométrico, obra que hay que recordar que fue publicada de manera póstuma y que estuvo circulando en fragmentos con algunos de sus conocidos del círculo de colegiantes. ¿Sí?
Entonces, desde donde se puede sostener desde esta ética demostrada, se puede sostener que la inmanencia de la realidad divina afecta de forma necesaria a la política. En cuanto al análisis de los afectos, en este caso el miedo, y para comprender la concepción que tiene Spinoza de Dios y sus consecuencias políticas, seguimos las definiciones y proposiciones que mejor revelan el carácter ontológico. A ver, perdón, se me movió la página. El carácter político de la ontología de Spinoza. En la primera parte de la ética, Spinoza concibe a Dios como una sustancia que actúa por la necesidad de su naturaleza y no por la libertad de su voluntad, y que está presente por causa inmanente. Después de exponer la primera parte de su ontología, Spinoza, en el apéndice de la primera parte, critica el pensamiento común de los hombres, de la multitud o el vulgo, que en realidad después estos conceptos van a ser muy bien diferenciados en el tratado político, porque su proceder parte de un prejuicio. Supone que todo cuanto existe actúa conforme a un fin, porque conciben el mundo como un orden teleológico. Algunos autores interpretan que este es un prejuicio de la religión revelada y que este prejuicio proviene precisamente de asumir todas las cosas, incluso Dios en sí mismo, como si actuara como los hombres, de acuerdo a ciertos fines. Para Spinoza, concebir a Dios como si actuase de acuerdo con su voluntad y conforme a sus propios fines demuestra el conocimiento inadecuado de los hombres, puesto que no les permite comprender la conexión de las cosas tal como son. Este error también hace que los hombres proyecten su obrar en su manera de comprender el mundo, e incluso lo proyecten en Dios o en la naturaleza, y que supongan en él un actuar similar, es decir, conforme a un fin. Todo esto está en la ética, en el libro primero. El error teleológico en el que incurren los hombres los induce a creer que pueden determinar sus actos. Pero, como lo explica Spinoza, los hombres desconocen las causas de sus voliciones y de sus apetitos. Por lo tanto, no podrían determinar sus actos, es decir, no son causa adecuada de sus acciones. En la explicación que propone Spinoza sobre la ética sobre el conocimiento, expone que en este error interviene la imaginación, en tanto que es una forma mutilada y confusa de conocimiento que no explica la conexión ni la causalidad de las cosas. Además, sostiene que la imaginación es un género de conocimiento que conlleva falsedad. Un tercer elemento asociado al error teleológico induce a que los hombres piensen que Dios lo hizo todo para beneficio de los mismos hombres, a pesar de que, como explica Spinoza, con frecuencia la realidad muestre que esto no es así. Aquí, pues, como ven, se está explicando a grandes rasgos una crítica que hace Spinoza al primero de los tres géneros de conocimiento que él postula. Se trata de la imaginación como una forma mutilada y confusa, pero se refiere a una forma de imaginación muy específica que es la imaginación teológica. ¿Sí? Este tipo de crítica y la forma en la que vamos a ver cómo se desarrolla en interpretaciones del siglo XX y siglo XXI, nos hace ver más bien que no se trata de superar la imaginación, sino de superar un estado específico de la imaginación. ¿Sí? Por eso ahí radica el sentido de la importancia de esta idea, que es la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, la reflexión ontológica que nos permite sustentar esta afirmación tiene que ver con una refutación que Spinoza elabora a la concepción tradicional de Dios. En la concepción supersticiosa de Dios, se parte de concebir a Dios como persona trascendente, que, entre otras características, detenta potentia y potestas. La refutación de Spinoza, y esto está dentro de una cita que se extrae del libro de la nervadura de lo real, de María Elena Chauí. Esta refutación tiene que ver precisamente con la forma en que Dios, a partir del derecho teológico, tiene una persona jurídica. ¿Sí? La refutación de Spinoza se sustenta en demostrar que no es Dios quien tiene potencia y potestas, sino los hombres, y que la idea que tienen de Dios es más bien semejante a la idea que tienen los hombres de sí mismos. Es decir, Spinoza critica
que los supersticiosos postulan un antropomorfismo de Dios. Spinoza, en la primera parte de la Ética, demuestra que Dios no es una persona y en cuanto que no es persona tampoco posee las características humanas que los hombres se les atribuyen como voluntad o que actúa conforme a fines y que por lo tanto puede decidir qué crear o no crear en una creación ex nihilo y que su acto es un acto de afirmación de su voluntad o de libertad. De la concepción supersticiosa de Dios, teológica, que divide su poder en potencia y potestas, dice Chagüí, se podía marcar la presencia de una voluntad divina como acción contingente. Y una voluntad, en cuanto facultad, era exactamente potestas. Desde la Edad Media solía concebirse que la potencia de Dios era su fuerza y la potestas, la facultad para hacer uso o no de parte de esa potencia, de tal manera que la libertad de Dios se entendía como la potestad para disponer o no de su poder. La consecuencia de esta idea de Dios era la concepción de un mundo contingente. Esto hacía que los hombres pensaran que lo más posible era eh, que lo posible era más vasto que lo necesario. Esta concepción de Dios también induce a los hombres a creer que Dios delibera respecto a qué hacer y qué no hacer, pues tiene la potestad para determinar todo, es omnipotente, lo que implica que Dios hace menos de lo que puede. Con estas primeras explicaciones de la ontología de Spinoza nos interesa subrayar que esta idea de Dios como persona trascendente tenía una consecuencia política, puesto que legitimaba la libertad del poder soberano para gobernar. Esta legitimación se fundaba en la presunción de que el poder soberano actuaba como un reflejo del poder divino y por consiguiente se podía gobernar con las mismas propiedades del poder divino, es decir, de la misma forma en que Dios tenía voluntad para crear, los hombres y en particular el soberano también detentaban la libertad de elegir potestas, hacer algo de entre todo lo que podían de facto hacer y potente, que sería la potencia. Y en consecuencia el soberano podía gobernar de acuerdo a su propio arbitrio. Para Spinoza, en cambio, Dios o la naturaleza obra de forma necesaria, por lo cual no cabe esta analogía en el comportamiento divino con el comportamiento de una persona, ya que no tiene lugar imaginar que él se presenta una diferencia entre su potencia y su potestas. Para Spinoza, en cuanto Dios obra de forma necesaria, su potencia y potestas son una y la misma. Por eso se opone a que Dios y su potencia sean interpretados políticamente al modo de los reyes, de su potestad de hacer o destruir por el libre decreto de su voluntad, puesto que esto contribuiría al sometimiento de la multitud. Entonces, si la potestad de los soberanos para gobernar se justificaba en la supuesta potestad de Dios para crear y gobernar la creación, cuando Spinoza demuestra que Dios no tiene tal potestad, se obtiene inmediatamente una consecuencia política, a saber que los soberanos tampoco disponen de libertad para gobernar. De esta manera, Spinoza le quita legitimidad teológica a los soberanos para gobernar de acuerdo a su propio arbitrio. Como vemos, las investigaciones ontológicas de Spinoza que tienen una consecuencia política inmediata y necesaria. Entonces, quiero que pensemos rápidamente en esto que estamos diciendo, ¿sí? Se trata básicamente de una desantropomorfización de Dios. Número uno, Dios, como lo dice en la ética, no, no piensa ni quiere, no es un ser pensante ni es un ser volitivo, ¿sí? Pensamiento y voluntad son más bien como atributos o características que nosotros percibimos en algunos modos existencia de expresión de este Dios que es la naturaleza. Entonces, este giro, esta forma de desantropomorfizar, no nada más es desplazar una imagen humana respecto a Dios, sino también aplanar, horizontalizar precisamente las relaciones de valor en el sentido de existencia, ¿sí? Entre las expresiones o los modos de ser de cada una de las de los vivientes, ¿no? En este caso. Un segundo argumento que nos permite comprender cómo la inmanencia de la realidad divina afecta de manera necesaria a la política se sustenta en la concepción ontológica. Spinoza concibe lo real en dos órdenes. No pago nada. ¿Perdona?
Perdón, Ernesto, solo para recordarte, te quedan 5 minutos. Ok, gracias. Eh, Permíteme tantito, que me voy aquí la hoja otra vez. No voy a terminar esta parte. Un segundo argumento que nos permite comprender cómo la inmanencia de la realidad divina afecta de forma necesaria la política se sustenta en la concepción ontológica. Spinoza concibe lo real en dos órdenes, en el orden de la natura naturans y la natura naturata. La natura naturans o naturaleza naturante se concibe en tanto que creadora, mientras que la natura naturante como lo creado. Esta segunda corresponde a la esfera en la que actúan los hombres y por consiguiente en el orden en que se ejerce la política. La natura, naturans, es efecto inmanente de la naturaleza naturata, la esfera divina. Pero precisamente porque la relación entre creador y la creación es inmanente, no es posible pensar que lo creado puede actuar con un orden lógico distinto al orden divino. Spinoza advierte entonces que hay que considerar, Spinoza advierte que considerar que el hombre puede romper este orden lógico divino de la naturaleza es tan absurdo como considerar que es posible la existencia de un reino dentro de otro reino. Y esta parte es muy importante porque entonces vamos a ver más adelante en el Tratado Teológico Político y en el Tratado Político, sobre todo cuando habla de la conformación de las formas de gobierno, él insiste en una cosa, cuando no hay discontinuidad entre el orden de la naturaleza y el orden civil, ¿sí? Yo en mi esfera ética, ¿sí? No pierdo el derecho natural, que es una cosa que a lo mejor voy a poder explicar más adelante. No pierdo mi derecho natural al entrar en la existencia política civil de la multitud, sino que precisamente el Estado vendría a potenciar el, eh, este derecho y este acceso a la libertad. Entonces, para Spinoza, la superstición procede de la carencia de conocimiento adecuado unida a la tendencia natural de los hombres a explicarlo todo en términos finalistas. Por lo tanto, la superstición induce a que los hombres que conciban a Dios como un refugio frente al desconocimiento y el miedo que les produce el desconocimiento y la ignorancia de las causas de los fenómenos naturales. De tal manera que los hombres que viven bajo estas condiciones piensan que no pueden penetrar en el misterio de los dioses que se esconden detrás de esos fenómenos naturales, puesto que han sido convencidos de que no disponen de las capacidades intelectuales para comprenderlos, y por estas razones incluso evitan comprender las verdaderas causas de los acontecimientos, puesto que sienten temor. No obstante, de acuerdo con el parecer de los hombres confundidos por la superstición, sí proponen una explicación causal de esos fenómenos cuando sostienen que Dios es causa de todo. Pero Spinoza explica que recurrir a Dios como causa de todo no es una explicación causal, puesto que en primer lugar tiene una comprensión inadecuada de Dios y en segundo lugar nos explica cómo Dios es causa de todo, con lo cual, concluye Spinoza, los supersticiosos incluyen una mera falacia de autoridad. Spinoza comprende pues después de su construcción de la concepción de Dios como única sustancia, que el conocimiento inadecuado del orden del mundo y de Dios es la causa del temor. Sin embargo, espera que en la medida en que los hombres conozcan una forma adecuada de liberarse del temor, es decir, Spinoza considera que el conocimiento adecuado posee los efectos políticos liberadores. 10 minutos, Además, Ernesto. gracias. Además, otra consecuencia política destacable de esta reflexión reside en que Spinoza no le confiere un sentido absoluto al temor de Dios. Por el contrario, sospecha que hay una causa externa que confunde a los hombres para someterlos y para que permanezcan bajo el temor a Dios. Ya casi para terminar, solo voy a decir un par de líneas. Spinoza llega a estas conclusiones no solo de forma noética, es decir, no solo en cuanto a la reflexión teórica pura, sino que también de manera práctica, pues él mismo padeció, por cierto, la persecución por cuestionar las verdades religiosas. Eh, la, en la época de Spinoza, aún en Holanda,
Cualquier esfuerzo por establecer una explicación del tipo causal era razón suficiente para quien sea que buscase una explicación distinta a la superstición fuese considerado un delincuente político. De hecho, a Spinoza le valió la expulsión de la sinagoga y que pues, puede interpretarse en ese sentido, una vez que él ha planteado preguntas racionales respecto a las escrituras. Ya para terminar, me gustaría cerrar con este párrafo. La persecución que padeció Spinoza nos permite comprender que la estrategia de la política romana de emplear la superstición como medio para gobernar a la multitud, tal como lo cita Spinoza en el Tratado Teológico Político, es una cita de Quinto Curcio, nada más eficaz para dominar a la multitud que la superstición. Sigue vigente en la época de Spinoza y en nuestra época, ya que las autoridades religiosas o políticas no están dispuestas a perder ese poder. Lo dejo hasta aquí. Solo quiero hacer este énfasis en que precisamente cuando hablo de sensibilidad, se trata del entrecruzamiento, la relación precisamente a nivel corporal y a nivel afectivo, es decir, a nivel del alma, anímico, que opera como lugar de resistencia en la ontología política de Spinoza. Cierro esto esperando comentarios y preguntas para poder completar mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por esta interesante ponencia sobre Spinoza. Y bueno, antes de pasar a la ronda final de preguntas, vamos a dar paso a la segunda ponencia que nos va a presentar Abraham González, titulada El sujeto democrático frente al usuario algorítmico, la democracia confrontada. Sin más, te cedo la palabra, Abraham. Adelante. Muchas gracias, Efrem. Saludo a todas y a todos los que nos están viendo, especialmente a mis alumnas que están tomando justamente la clase del día de hoy aquí con todos nosotros. Agradezco de forma especial al maestro Laguna por abrir estos canales de participación, pero sobre todo de reflexión de un elemento fundamental para repensar la época actual, que es cómo se configura el sujeto político contemporáneo y de qué forma y qué efectos desplaza a partir de un cambio brusco en la forma en la cual se constituye nuestra sociedad. Dicho esto y habiendo planteado el agradecimiento, reitero mis saludos a la audiencia que nos está viendo en Facebook y justamente para no perder tiempo en esto, yo quisiera justamente leer un pequeño texto que he venido trabajando y que marca una cierta continuidad a partir de una serie de artículos publicados en donde yo trato de bosquejar los efectos y la constitución de lo que yo llamo como la sociedad del capitalismo algorítmico. Habiendo dicho eso, me permitiré leer este pequeño ensayo que tiene por propósito su publicación y por eso les agradecería un montón su retroalimentación conforme a las ideas vertidas. Para no perder más tiempo, dice así. El concepto de democracia, por lo menos desde hace 4 décadas, ha tenido una serie de vaivenes, definiciones, redefiniciones, elementos de encuentro o desencuentro. Pero en un punto central, autores que van desde los tradicionales en ciencia política como Norberto Bobbio o Miguel Ángelo Bovero, hasta autores del posmarxismo como Laclau y Chantal Mouffe, o del postestructuralismo francés por medio de Claude Lefort y Rancière, concuerdan en un punto toral. La posibilidad que desarrolla el resto de las posibilidades para la conformación de un ambiente democrático y por ende de una democracia como forma de gobierno abierto es la pluralidad por 3 elementos puntuales. En primera, la pluralidad implica el aceptar que lo social
no tiene un fundamento último de certeza. Es decir, la pluralidad como posibilidad de posibilidades para la democracia es renunciar a pensar a la sociedad como una esfera preconcebida, inmutable, con identidades únicas, que tiene por objeto únicamente el orden social. Al contrario, la pluralidad refiere a la imprevisibilidad de lo social y sus relaciones, sin identidades totales en los sujetos, y más que perseguir un orden, lo que construye es la consecución de la construcción de la gestión del conflicto en la esfera de lo político. En segunda, si ya no tenemos un elemento último de certeza para lo social que lo dota de orden, llámese este orden príncipe, monarca, rey, la pluralidad implica aceptar que la construcción de sentido político se dará en los marcos de la incertidumbre, es decir, en las prácticas hegemónicas, las cuales tienen por objeto el configurar sentido, pero esta configuración de sentido será contingente, parcial, que siempre estará en disputa, en contienda, y que por ende puede ser revertido. Por eso es que Lefort menciona que el lugar de la representación del cuerpo político está vacío, es inocupable, porque no le pertenece a nadie. El poder es más bien un ejercicio evanescente que carece de todo fundamento último. Y en tercera, la pluralidad implica aceptar que los agentes sociales también son contingentes, itinerantes, en definición y redefinición constante, y que por ello el mundo social se abre a la diferencia que implica toda otredad en su irreductibilidad individual y social expresada en el ejercicio de sus libertades políticas. Por ello, en entornos democráticos, no hay posibilidad a relaciones antagónicas entre los sujetos políticos, porque estos no son enemigos que tienen como última ratio el llegar a una batalla para dar muerte al otro, como lo plantea Schmitt, sino relaciones agónicas donde las identidades políticas cambian constantemente de posición y la otredad es visto como un mero contendiente efímero y evanescente. En palabras de Chantal Mouffe, en sociedades democráticas, el sujeto político no se resuelve y se distingue por los antagonismos, sino por los agonismos. Ante esta perspectiva, Tocqueville mencionaba algo fundamental que postraba en la reflexión a la democracia como su elemento que lo distinguía de otras formas de gobierno, ¿no? Decía Tocqueville, la democracia no le da al pueblo el gobierno más capaz, pero hace lo que el gobierno más capaz no puede a menudo crear. Irradia en todo el cuerpo social una inquieta actividad, una fuerza sobreabundante, una energía que no existe nunca sin ella y que por poco que sean favorables las circunstancias, puede engendrar maravillas. Esas son sus verdaderas ventajas, mencionaba Tocqueville a raíz de la forma de gobierno democrática. Asimismo, estas tres implicaciones de la pluralidad como base de la democracia moderna se condensan en la idea de que los sujetos políticos configuran sus posiciones tanto individuales como colectivas, no como lo hace ver el liberalismo económico, es decir, en el mero solipsismo de los seres humanos, sino como lo hace ver el liberalismo político, es decir, mediante prácticas performativas que involucran de forma esencial a las y los otros. Al fin y al cabo, las libertades políticas del individuo no se entienden solo como el derecho, por ejemplo, a escribir o a decir lo que se considere en el ámbito estrictamente personal, sino también, y de forma correlativa, a escuchar o leer lo que los otros consideran sobre tal o cual situación o punto que nosotros también expresamos. En suma, no hay pluralidad sin otredad y por ello democracia sin pluralidad. De cara a nuestro contexto, en donde los algoritmos toman preponderancia en la manera en la que vivimos y sobre todo existimos hacia con los otros y con uno mismo,
resulta ineludible plantear el siguiente cuestionamiento. ¿Los algoritmos atentan contra la democracia? La respuesta corta es sí, por una razón que en su simpleza encierra su complejidad, porque hace desaparecer a la otredad y por ende a la pluralidad del mundo político y social. Hace desaparecer el riesgo existencial de que el otro atente contra la comunidad del yo cerrado. Ahora bien, la desaparición del otro en los entornos algorítmicos se da por el funcionamiento general de lo que denomino y vengo denominando como lo que es el capitalismo algorítmico, el cual se basa en un proceder doble. En primera, configura espacios político-culturales conocidos como plataformas digitales para que puedan inscribirse en una serie de actores, ¿no? Que van desde empresas, medios de comunicación, marcas, pero sobre todo personas, conocidos en la actualidad como usuarios. En segunda, dichos espacios son propicios para la extracción masiva de datos y su procesamiento algorítmico para construir horizontes de sentido posibles y probables y así proceder a modular la existencia de los sujetos de manera constante e ininterrumpida por medio de máquinas inteligentes que tienen un objetivo: colonizar todo sentimiento, pensamiento probable, deseo posible o actuar capitalizable. Esta modulación de la existencia se desarrolla a partir de una procesión de algoritmos que las plataformas sociales conforman para hacer sutiles sugerencias a sus usuarios y conformarse como máquinas espejo que tienen por intención y objetivo fundamental ensimismarlo en un entorno solipsista en donde lo único que se ve es siempre a uno mismo. Por eso los algoritmos como PageRank de Google o EdgeRank de Facebook presentan a sus usuarios reflejos de sus gustos, deseos, anhelos, hasta preferencias. Pero no solo eso, sino también configuran modelos personalizados que definen posibilidades futuras de lo que podría gustarle o interesarle, encerrándolo en una burbuja, como lo llama Elie Pariser en este libro famoso de hace una década, en donde todo es positividad, hasta en los amigos que conforman nuestra red, donde no solamente concuerdan con nuestras mismas posturas políticas, gustos musicales, intereses literarios, sino también en la forma en la cual vemos y entendemos el mundo. Los 5 minutos. algoritmos... Gracias. 5 minutos, amigos. Sí, gracias, Alfredo. Los algoritmos solo presentan una lógica positiva que hace sentir cómodo al usuario porque siempre lo refieren a sí mismo, haciendo desaparecer al otro como diferencia, alteridad y afección, para que así se diluya la posibilidad de interpelación del sujeto político digital en esos entornos por medio de prácticas democráticas como lo es el disenso, el conflicto o de menos la capacidad de consensar a partir de la confrontación de visiones políticas diferentes. En suma, en los espacios sintéticos y virtuales desaparece el otro y con ello desaparece la pluralidad y por ende la democracia. Aún más, el capitalismo algorítmico no solo aleja lo discordante de la contraposición de maneras de pensar, ver, percibir y sentir el mundo, para así evitar el diálogo, los debates y los cambios de punto de vista, sino a la par genera máquinas algorítmicas que sirven para entablar servidumbres maquínicas, que definan elecciones en el mundo porque estructura un horizonte de posibilidad nuevo al incidir, sugestionar, susurrar a los usuarios caminos a priorísticamente definidos para que tome cierto de decisiones políticas. Ejemplo de ello es el tan ahora conocido caso de Cambridge Analytica y la elección de Donald Trump, que por cierto, esperen su reelección porque la misma campaña está siendo replicada en este año en Estados Unidos. En definitiva, el capitalismo algorítmico pone en jaque a la democracia y su espíritu, dado que cancela de facto sus dos fundamentos creadores. Por un lado, suprime el compromiso que entabla la democracia hacia el ser humano al negar tanto la incertidumbre, es decir, riesgo, cambio, movimiento y serendipia, que lo envuelve,
y por otro, rechaza los medios y el motor de la democracia para mantener espacios abiertos y propicios para la interacción de la diferencia, lo diverso, lo heterogéneo y por ello lo plural como mecanismos de entendimiento y creación de sentido político. Mientras lo anterior ocurre, el capitalismo algorítmico suplante la frase nietzscheana de, abro citas, si hundes largo tiempo tu mirada en el abismo acaba por penetrar en ti, cierro citas, para así reformularla en nuestra época para quedar como sigue. Si hundes largo tiempo tu mirada en la pantalla acaba por penetrar en ti, siendo las plataformas digitales esas pantallas que construyen mundos mediante procedimientos sugestivos que terminan por acoplarse tanto al usuario que terminan presidiéndolo. Parafraseando a Baudrillard, la imagen algorítmica de nosotros mismos, proyectada en las atmósferas digitales, preceden incluso a nosotros fuera de esas pantallas. Con esto cierro, no sin antes agradecerles una nueva vez este espacio abierto, mandándoles un saludo y abierto a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham, por esta interesante ponencia. Y bueno, solo para recordarles, hacer una breve pausa, que seguimos transmitiendo vía Facebook en el Seminario de Pensamiento en Español y agradecemos a todo el público que está escuchando atentamente. Asimismo, les avisamos que pueden ir preparando sus preguntas para al finalizar y dar cierre con esta mesa. Y bueno, sin más, de momento daremos paso con Moisés Flores Pacheco. Él nos va a presentar la ponencia titulada El sujeto político ante el panoptismo y las nuevas formas de control tecnológico. Si estás listo, Moisés, bueno, te damos la palabra. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Efren. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al seminario de Pensamiento en Español. Y pues bien, en efecto, el tema sobre el que propongo mi disertación se sostiene en la tesis de que existe una práctica de vigilancia y control social sobre las personas que se ejerce de manera constante y que se logra mediante el uso de las tecnologías modernas y por las cuales se impone un secuestro al cuerpo. Y esto es aceptado y normalizado por todos de manera institucional. El nombre de esta práctica es panoptismo. Los argumentos en los que expondré mi disertación sobre esta tesis son los siguientes. En primer lugar, hablaré del significado de panóptico y panoptismo, luego sus antecedentes, así como su evolución teórica, con especial énfasis en las ideas de Bentham y de Foucault. Posteriormente, con esos conceptos, pretendo cuestionar algunas prácticas como panópticas. Así, aspiro a concluir, aunque sea de modo precario, la certeza de la tesis afirmada. Explicada la estructura de mi participación, me permito iniciar. En primer lugar, la palabra panoptismo no está reconocida en el diccionario de la lengua española. Ello es significativo. Implica que oficialmente el término no tiene un amplio uso que permita su reconocimiento general. Debemos conformarnos con otra palabra que sí se encuentra en ese diccionario, la palabra panóptico. Panóptico es, según el diccionario, un adjetivo y un sustantivo. En ambos casos, es dicho de un edificio construido de modo que toda su parte interior se pueda ver desde un solo punto. El vocablo viene de dos palabras de origen griego, pan, que significa todo, y óptico, que es lo relativo a la visión. Por su etimología quiere decir ver todo. Ahora bien, si seguimos las reglas de la misma Academia de la Lengua y a la palabra panóptico añadimos debidamente el sufijo ismo, que sirve para formar sustantivos en tres sentidos, que suelen significar doctrina, sistema, escuela, como el socialismo, platonismo, impresionismo, etc. Dos, que significan actitud, tendencia o cualidad, como egoísmo, individualismo, puritanismo, etc. Y tres, que designan términos científicos como astigmatismo.
Luego entonces, por panoptismo podríamos entender cualquiera de estas tres cosas. En primer lugar, la doctrina o el sistema del panóptico. En segundo lugar, la actitud o la tendencia del panóptico. Y finalmente, un término científico. Respecto a este último sentido, es curioso que el libro de panóptico o los libros sobre panoptismos no se encuentran en el catálogo de las bibliotecas de acuerdo al sistema de clasificación del Congreso de los Estados Unidos en la clasificación B, que corresponde a la filosofía, psicología y religión, sino que se encuentran en la clasificación H, ciencias sociales, subclase HV, en el que se encuentran los libros que abordan los temas relativos a la patología social o al bienestar social y público. Esta pequeña curiosidad, ¿de qué es indicativa? A mi parecer, de dos cosas. El panoptismo es una patología social, síntoma del malestar de nuestra comunidad, o indica que el panoptismo es una cuestión relativa al bienestar social y al orden público. Pero la respuesta no debe ser tomada en sentido disyuntivo porque, como veremos más adelante, el panoptismo puede significar ambas cosas. La idea del panóptico es propia del filósofo inglés Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, y quien dedicó parte de sus trabajos a la reflexión sobre el derecho y el Estado. Lo que Bentham buscaba era un medio por el que se lograra el control social. Buscar una máquina que diera poder al espíritu sobre el espíritu de los otros. Bentham parece haber dedicado gran parte de su vida a encontrar este medio y parece que lo encontró. El panóptico. El filósofo inglés escribió su libro Panóptico a finales del siglo XVIII y él mismo lo remitió en inglés a la Asamblea Nacional Francesa, es decir, a los legisladores de aquel país, con una carta fechada el 25 de noviembre de 1791 como obsequio para que se leyera ante los asambleístas franceses, pues según él, Francia era el lugar donde una idea nueva se perdonaba más fácilmente con tal de que fuese útil. Francia, en ese entonces, representaba la oportunidad de un nuevo modelo de Estado y de renovación moral. Y en ese modelo nuevo, desde luego que era necesaria una prisión, de la cual Bentham quería ser el carcelero más diligente. Así lo expresó en la carta de presentación de su obra. Permítaseme construir una prisión con ese modelo y yo seré el carcelero de ella. El libro inicia de la siguiente manera. Si encontramos una manera de controlar todo lo que a cierto número de hombres les puede ocurrir, de disponer de todo lo que esté en su derredor, a fin de causar en cada uno de ellos la impresión que se quiera producir, de cerciorarnos de sus movimientos, de sus reacciones, de todas las circunstancias de su vida, de modo que nada pudiera escapar ni entorpecer el efecto deseado, es indudable que en medio de esta índole sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los gobiernos podrían aplicar a diferentes propósitos de la más alta importancia. Para que el sistema de una cárcel se podría controlar a los detenidos con mayor seguridad y economía, a través de cierto trazo arquitectónico, una buena conducta de las personas. Y ese modelo se podía replicar no solo en la cárcel, sino en manicomios, en hospitales, en escuelas, cuarteles, a todos los empleos en los que un hombre solo está encargado al cuidado de varios. Como se ve, el panóptico en su origen era una tecnología arquitectónica que se usaría para ejercer bien y con facilidad el poder. De modo que esta tecnología es exclusiva del poder para facilitar el control y la vigilancia. El panóptico desde entonces ha sido una tecnología para los estados y los grupos de poder. Se han apropiado también como tecnología para controlar al individuo, para predecir sus movimientos, su conducta, para incitar o para inhibir determinadas acciones. El panóptico es el gran ojo del poder, como lo llamó otro filósofo o historiador que encontró el trabajo de Bentham, Michel Foucault. En una conversación que se intitula El ojo del poder, Foucault narra cómo descubrió el panóptico. Al estudiar los problemas de la crítica y después los de la clínica y después los de la penalidad, se dio cuenta de un problema común de todos los espacios que necesitaban vigilancia.
lograr una observación global, pero a la vez individual, observar a todos, pero logrando mantener un cuidado individual. En los pocos textos dedicados a resolver esta cuestión, Foucault se encontraba con el mismo artefacto, el panóptico de Bentham, cuyo principio es en la periferia una construcción en forma de anillo y al centro una torre con grandes ventanas que dan a la fachada interior del anillo, en donde hay celdas que tienen a su vez dos ventanas, una por donde entra la luz y otra por donde se puede observar desde la torre. En este diseño arquitectónico basta un solo guardia en la torre central para vigilar todas y cada una de las celdas, las cuales serán ocupadas por un loco, un enfermo, un reo, un obrero o un estudiante. El modelo ya no era solo exclusivo de las prisiones, sino de todos aquellos lugares donde fuera necesaria la vigilancia. Se habían refinado las técnicas de control y vigilancia, habían encontrado una tecnología de la visibilidad que había evolucionado de la antigüedad, donde se prefería el calabozo, un lugar oscuro y aislado para controlar, a la modernidad, donde se usa la luz y el espacio abierto para patrullar al sujeto. Sin embargo, Foucault se dio cuenta que los procedimientos de poder habían evolucionado mucho desde el siglo XVIII, de modo que las sociedades modernas eran mucho más complejas, numerosas, diversas y plurales, y que no habría edificios panópticos suficientes para controlarlas. El panóptico ya no solo podía quedar reducido a una tecnología de visibilidad, necesitaba ser más una actitud de vigilancia. Surge entonces el panoptismo. En La verdad y las formas jurídicas, Foucault lo define de la siguiente forma. El panoptismo, en mi opinión, es uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad, una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y continua, como control de castigo y recompensa y como corrección. Es decir, como método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas. En principio, el panóptico era un edificio basado en una cárcel. ¿Y cuál es el fin de la cárcel? La reclusión de los presos, la privación de su libertad, su secuestro. El panoptismo va más allá. Busca el control de los individuos, dirigir y prevenir su conducta con el mínimo esfuerzo. El autocontrol por parte de los individuos que al saberse constantemente vigilados, se disciplinan a sí mismos. En la actualidad, esta vigilancia goza de legitimidad que se justifica en la necesidad de orden público y del bienestar social, de modo que se tiene conciencia de ser vigilados de manera permanente, pero lo consentimos y lo vemos incluso como algo necesario hasta el grado de desconcientizarnos de ello. Con apoyo en esta afirmación, particularmente menciono 5 conductas que podrían clasificarse de panópticas en mi opinión, las cuales están vigentes y normalizadas, aceptadas por todos e incluso consideradas algunas como necesarias. Las expondré en orden de intensidad, de menor a mayor, y de acuerdo a los grupos de poder a que sirven. Estas son: 1. Uso de cámaras de vigilancia. 2. Control en los servicios financieros, fiscales, bancarios y crediticios. 3. Comunicaciones y servicios de la información. 4. Gobierno y servicios públicos. Y 5. Normas constitucionales de seguridad nacional. Explicaré estas prácticas. 1. Uso de cámaras de vigilancia. Esta tecnología es la más comúnmente aceptada. Incluso las cámaras de vigilancia son llamadas de manera sinónima cámaras de seguridad. De hecho, es una recomendación de toda persona que realice una actividad empresarial tener una de estas tecnologías, no solo para prevenir el delito, sino también para vigilar a empleados, que estos hagan su trabajo y en los tiempos y términos requeridos. En ese sentido, hay leyes específicas para la videovigilancia, pues el Estado ha aprendido de esta experiencia y de hecho ahora tiene cámaras de seguridad en las grandes ciudades que en ocasiones llegan a sustituir a las funciones policiales, como son, por ejemplo, en nuestra ciudad las de tránsito. Ahora ya no se necesitan agentes para imponer multas por exceso de velocidad. Es más efectivo el uso de cámaras y radares de velocidad con muchos mejores resultados que la acción personal de agentes. 2. Servicios financieros, fiscales, bancarios y crediticios. Hay también un ojo del poder financiero. En la modernidad, los grandes dueños del capital y de la renta
han desarrollado sofisticadas técnicas para minorar sus pérdidas y aumentar su seguridad. Incluso el Estado, para tener seguridad de la renta personal que grava con contribuciones fiscales, hace uso de las tecnologías, impone la obligación de llevar una contabilidad electrónica porque ésta asegura una mayor vigilancia y control. Existe un registro del comportamiento financiero. Los bancos saben cuánto dinero tiene uno, cuánto dinero gana y hasta pueden calcular cuánto dinero podemos llegar a ganar. El panoptismo bancario se encarga de vigilar el comportamiento de las personas en términos monetarios. 3. Comunicaciones y servicios de la información. Con el desarrollo de las comunicaciones se transformaron los secretos de las mismas. Antes, la inviolabilidad de las comunicaciones era un acto sacro. Ahora las comunicaciones hechas por telefonía celular son controladas por el Estado y por los concesionarios de los servicios de telefonía, y esta práctica es legalizada. El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones señala que los concesionarios deberán colaborar con la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil y conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice una numeración que permita identificar con precisión la comunicación por un periodo de 2 años. El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite la localización geográfica en tiempo real de cualquier persona. 4. Gobierno y servicios públicos. El gobierno es quien más derecho alega sobre el panoptismo, por eso se arroga la facultad de disponer de los otros sistemas panoptistas e impone la obligación de colaborar con información cuando éste lo requiera, ya sea cámaras de vigilancia, de los servicios financieros, fiscales o bancarios, o de los concesionarios de telecomunicaciones. Pero además impone a todo ciudadano la obligación de pasar por su mirada para así poder ser acreedor de los beneficios del Estado. Para ser un ciudadano hay que tener identidad. Identidad es dar datos del Estado para ser reconocido. El Estado obliga a darse de alta en un registro electoral para tener una identificación que es indispensable para muchos efectos y un pasaporte para saber cuándo se entra y se sale del país. 5. Normas constitucionales de seguridad nacional. Este es el rasgo más alto del panoptismo, aceptado por toda la comunidad que se siente amenazada por un individuo o un grupo de individuos, y en aras de la seguridad de la comunidad se establece como una norma fundamental en las constituciones de todo Estado. El pacto de que ante un peligro de seguridad nacional, el Estado puede intervenir con todo su peso, con toda su fuerza y sin límites, contra la privacidad de estos individuos. Se pueden intervenir sus comunicaciones, se les puede regar, se les puede seguir, se les puede geolocalizar, se puede catear su domicilio, se puede incluso pedir la comunicación privada con un abogado. Se puede hacer todo nulificando la más mínima privacidad y la comunidad lo acepta, lo tolera y lo reconoce como socialmente necesario. Sería un panoptismo de interés público. 5 minutos, Moisés. Muy bien. En vista de estas prácticas es donde nos explicamos por qué los libros de panoptismo encuadran en la clasificación HB, es decir, en un tema sobre bienestar social. El panoptismo es la aspiración de una mirada totalmente organizadora, dominadora, una mirada que con su sola acción puede inhibir o incitar al individuo a conducirse del modo deseado, una mirada que vigila de manera permanente, una mirada universal pero individual de cada uno de nosotros, una mirada que ordena la sociedad con su sola vigilancia constante y permanente. La idea de las tecnologías panoptistas es la prevención del daño. Esta es una de sus bondades, evitar que se llegue al castigo sustituyéndola por la prevención, pues mientras el sujeto esté sumergido en la visibilidad total, se le impide actuar de forma equivocada. Y así el panoptismo no resulta malo, sino virtuoso. La ventaja del panoptismo es que lograr un control sin que haya... La ventaja del panoptismo es lograr un control sin que haya vigías físicos. Elimina personal sustituyéndolos por herramientas o técnicas. No usa armas, no usa violencia física, no hay coacciones materiales. Es la vigilancia lo que doblega al espíritu y no el cuerpo. Lo malo del panóptico es que parte de la desconfianza.
sabe que los individuos son propicios a hacer el mal. Por eso necesitan ser vigilados, porque su sola naturaleza tiende al mal. El panoptismo es por eso la perfección de la vigilancia contra la malevolencia del hombre. Bajo esas ideas, solo podemos invitar a la reflexión sobre la esencia del panoptismo, cuestionando algunas conductas que para nosotros conforman una dinámica diaria, pero que son vigilancia, control y corrección a través de una red de instituciones tecnológicas que mantienen una observación constante sobre nuestro comportamiento. Esa conducta es auspiciada por el poder político y económico. El panoptismo es la utopía del poder, una máquina, una herramienta, un eterno ojo vigilante que todo lo controla con su mirada, una tecnología que mediante la constante vigilancia transforma la sociedad y evita el daño con la prevención. Cuando el individuo sabe que está siendo constantemente vigilado, actúa de forma disciplinada. Actuará como el vigía espera, apegado a la norma y al orden. El espacio fuera de la mirada panóptica solo propicia la defección de la persona y con ello el caos. En cambio, para el panoptista, todo el que se sabe observado en una sociedad se vuelve virtuoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, por esta excelente e interesante presentación. Y bueno, para concluir con esta mesa, vamos a dar paso a la última ponencia del maestro Rogelio Laguna, titulado El sujeto político el sujeto político en las monarquías parlamentarias, reflexión sobre una contradicción. Sin más, maestro, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, bueno, agradecer a todos y todas las personas que han participado a lo largo de esta mesa, de estas mesas. Asimismo, quiero pues agradecer al público que nos está siguiendo por las redes sociales y recordarles que hoy en realidad es solo la mitad del coloquio, porque el próximo viernes tendremos la conclusión de este trabajo de sujeto político con otras 4 mesas. Entonces, todavía nos vemos el próximo viernes y hoy simplemente estamos a la mitad del camino de las reflexiones. También quiero aclarar que no soy monárquico. Creo que no se pueden hacer nuevas monarquías en países que tienen una tradición republicana. Por ejemplo, en los países latinoamericanos sería muy difícil hacer monarquías. No deseo, no creo que las monarquías se apliquen para todos o todas, porque tienen que ver con la historia, como vamos a ver a continuación, de los países, pero también tenemos que aceptar que las monarquías parlamentarias, las monarquías constitucionales, existen en muchos países europeos que dicen, además, se asumen como profundamente democráticos. Entonces, la ponencia que voy a dar tiene que ver con entender esta aparente contradicción entre la democracia, que entiende, al menos como la entendemos en México, pues es que todos somos iguales, todos somos individuos con los mismos derechos, las mismas obligaciones, frente a las monarquías constitucionales, donde también todos son iguales con los mismos derechos, pero hay una familia, hay una persona, hay alguien que en realidad es muy diferente, ¿no? Vamos entonces a ver una presentación que voy a proyectar a continuación y espero ir siendo claro con los argumentos para entender si se trata entonces de una contradicción o qué hacemos con las monarquías parlamentarias. Aclaro que no me interesan pensar en este momento las monarquías absolutistas o las monarquías personalistas. Esas me parece claramente no son democráticas, pero hay algunos regímenes monárquicos que conviven con un gobierno democráticamente elegido y eso resulta interesante al menos de pensar. Bueno, nos dice Bogdanov, no, una monarquía en sentido estricto es un estado gobernado por un único soberano, hereditario absoluto. Una monarquía constitucional es, sin embargo, un estado dirigido por un soberano que gobierna de acuerdo con la Constitución.
Dicha constitución puede estar escrita y codificada, como de hecho ocurre en la inmensa mayoría de las monarquías constitucionales del mundo moderno. O sea, hay que distinguir en la monarquía de la monarquía constitucional. Una monarquía es un estado regido por un gobernante absoluto que pertenece a una dinastía, pero la constitución y las normas, la monarquía en general, la constitución y las normas son escritas por aquellos que conforman el linaje real a través del tiempo. Si en las monarquías absolutistas, generalmente el monarca agrupa los tres poderes, no es el gran juez, es el gran legislador y es el gran gobernante. Mientras que una monarquía parlamentaria es un estado regido por un soberano que gobierna conforme a una constitución. Tal constitución es escrita y avalada por un Congreso electo democráticamente. Entonces sí es el rey, pero es un rey muy acotado, ¿no? Y entonces, ¿para qué queremos un rey? Podríamos decir. Bueno, las monarquías, el término monarquía constitucional fue usado por primera vez por el escritor francés Dupré, 1801, son monarquías limitadas. La Constitución no permite que el soberano de hecho gobierne el Estado. La monarquía constitucional es un Estado donde el soberano reina, quién sabe qué significa eso, pero no rige, no gobierna. Así pues, nos dice Bocknor, hoy en día una monarquía constitucional es también una monarquía limitada. La Constitución no permite al soberano gobernar realmente. Macaulay fue uno de los primeros, quizá el primero en darse cuenta de este significado moderno de monarquía constitucional cuando escribió en 1855 en su Historia de Inglaterra. Según la idea pura de la realeza constitucional, el príncipe reina y no gobierna, y la realeza constitucional, tal como existe ahora en Inglaterra, se acerca más que en ningún otro país a la idea pura. Una monarquía constitucional, sigo con la cita, por lo tanto, puede definirse como un estado dirigido por un soberano que reina, pero no gobierna. En Europa, ¿verdad? Tenemos ejemplos de que la mayoría de los estados europeos son repúblicas, pero todas las monarquías, salvo el Vaticano, que han sobrevivido, son sin duda monarquías constitucionales, porque el Vaticano sí es una monarquía absoluta. 7 estados europeos, aparte de Gran Bretaña, son monarquías. Los 3 países escandinavos, excepto Finlandia, ¿verdad? Suecia, Dinamarca y Noruega. Los Países Bajos y España, donde la monarquía es constitucional. Bueno, en España la monarquía fue restaurada en 1975 tras la muerte del general Franco. Y es interesante porque en España la vuelta a la monarquía supone la salida de la dictadura y el progreso político a la inclusión democrática. Ejemplos de monarquías parlamentarias en el mundo. Bueno, aquí faltaría Japón, ¿verdad? Bueno, está Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, España, Canadá, Japón es un ejemplo interesante. Bueno, hay otros lugares que son monarquías constitucionales, que son las que a mí me interesan. Descansan en 2 principios fundamentales. El soberano debe de regir de acuerdo a las leyes, las cuales también evalúan su forma de gobernar. Segundo, los derechos de los ciudadanos son independientes de los deseos del soberano. Entonces, el soberano tiene que hacer un esfuerzo muy importante. Digamos, casi siempre todas las constituciones dicen que el rey puede hacer lo que quiera, robar los niños, si quisiera, ¿no? La reina en Gran Bretaña, si hubiera querido, se hubiera podido entrar a las casas y decir, me llevo a estos niños, ahora son niños. Pero al mismo tiempo el público, la gente espera que los reyes no ocupen esas funciones extraordinarias. Pues es interesante cómo se va construyendo la figura de la monarquía, ¿no? Te doy mucho poder y al mismo tiempo te pido que no lo utilices. Y los reyes que no utilizan ese poder, que se limitan a hacer pues los actos protocolarios necesarios para acompañar los actos de Estado, son generalmente mejor evaluados que aquellos que intervienen en el ámbito de lo político.
Bueno, entonces, me lo voy a salvar. Entonces, los poderes del soberano deben de ejercerse dentro de un marco de normas constitucionales que impiden un gobierno arbitrario. Por eso les he dicho que hay que diferenciar las monarquías absolutas de las monarquías constitucionales. Acuérdense ustedes este caso del periodista que murió en Turquía, en la embajada de Arabia Saudita, por deseos del soberano. Bueno, eso no lo puede hacer un rey constitucional, no tiene la capacidad legal, nadie en su estado aceptaría que un rey se comporte de esta manera con decisiones meramente arbitrarias, meramente invasivas de los derechos ciudadanos. Bueno, pero claro, ¿hasta qué medida, en qué sentido la monarquía constitucional es democrática? Según Martínez, la democracia tiene al menos 3 componentes. Según el primero, la última y suprema instancia política en el Estado reside en un cuerpo cívico de ciudadanos libres e iguales, lo que se contrapone con las monarquías, sobre todo la monarquía inglesa, donde claramente vemos que inclusive una de las cámaras solo se puede acceder a ellas por la pertenencia a un grupo de nobleza, de aristocracia. Según el segundo, la última palabra corresponde así al cuerpo cívico por la población dotada de plena capacidad de obrar. Según el tercero, no existe en el Estado nadie habilitado para el ejercicio del poder público si no tiene una investidura democrática, y no hay tal si el cargo público no procede del pueblo, bien sea de modo directo, bien sea de modo mediado. En cierta medida, entonces, la monarquía sería incompatible con la democracia en las 3 dimensiones que hemos mencionado. Pero por supuesto estamos hablando de las monarquías absolutistas que justamente no dan pie a la democracia, ¿no? Podríamos preguntarnos, bueno, la monarquía tradicional medieval, ¿no? Donde el rey llama y corta en la cabeza, pues eso claramente no es compatible con la democracia. Pero parece que la monarquía constitucional pudiera hacerlo, ¿no? Me avisan que me queda poco tiempo, por eso estoy yendo un poquito más rápido. Pero claro, podríamos preguntarnos también si la democracia es realmente democrática. Y creo que ahí es donde tiene un espacio la monarquía constitucional. O sea, nosotros en México votamos por un presidente que puede actuar, porque tiene un fuero muy importante, muy fuerte, puede actuar como un déspota. Y no hay manera de controlarlo. Los demás poderes le pueden intentar hacer contrapeso, pero si sucede que el poder ejecutivo coopta al legislativo y somete al poder judicial, pues entonces la democracia no sería democrática. O sea, puede haber una democracia con prácticas antidemocráticas. El presidente puede tener un gobierno unipersonal que se parece más al gobierno monárquico tradicional que a la monarquía constitucional. Por eso podríamos decir que en realidad la democracia constitucional es un gobierno mixto, ¿no? Mantiene la institución regia que ayuda, digamos, a darle continuidad al Estado, le da lustre, separa el símbolo del Estado, la encarnación del Estado, del jefe del gobierno, ¿no? El que tiene que tomar las decisiones feas no es el rey, ¿no? El rey lo aplaude, salude, consuela a las víctimas, corta listones, mientras el jefe de gobierno, el primer ministro, sube los impuestos y la gente le avienta jitomates. Es decir, en la democracia constitucional entonces podríamos hablar de un gobierno mixto en el cual, por un lado, se mantiene la continuidad del Estado, pero al mismo tiempo esto obliga a que las instituciones democráticas se tengan que fortalecer
justamente para evitar que ese soberano se convierta en un déspota. Algunos argumentos que dicen los que defienden la monarquía constitucional es que los monarcas son un símbolo de unidad e identidad nacional que trasciende a los poderes fácticos sin intervenir sobre ellos. Al presidente uno lo acaba odiando después de cierto tiempo, a los gobernantes los acaba odiando, pero ¿cómo puedes odiar a la rey o a la reina, ¿no? Que saca su mensaje en Navidad, te desea feliz Navidad, hace una postal con sus perritos. O sea, es diferente, lo que quiero decir, es diferente la relación de los ciudadanos con el rey o la reina, que cumple estándares, tiene que cumplir estándares morales y políticos muy fuertes frente al gobierno, que generalmente es cínico, generalmente como hace campaña, promete y no cumple, miente. Es decir, ahí ese me parece uno de los grandes problemas que tienen los países que piensan que con ser democráticos basta. Sí, ser democráticos es muy importante, pero el problema es cómo garantizas la unidad nacional, cómo garantizas la continuidad simbólica del Estado y del gobierno, cuando en realidad suben y bajan y caen los diferentes gobiernos. Las monarquías constitucionales no tienen este problema porque habrá una figura que se mantiene de fondo. Entiendo que hay problemas, entiendo que hay situaciones, yo simplemente estoy mencionando uno de los argumentos a favor de la unidad nacional. Fíjense lo que dice 4 minutos. para decirlo con mayor claridad, es más probable que un sistema político sea libre si es monárquico, constitucional, aclaremos, que si es republicano. Si el régimen es libre, será de mayor calidad si es monárquico, que si es republicano. Sus datos son datos que merecerían más análisis del que usualmente reciben. O sea, claro, hay una paradoja porque si tú le preguntas al ciudadano británico qué tanto siente que es democrático su gobierno, su estado, van a decir que lo que sienten que es muy democrático. Oye, pero hay un rey, hay una reina. Sí, pero sale Navidad, sí, pero pues es una familia, es solo un grupito, etcétera, ¿no? Mientras que en los países latinoamericanos, si le preguntas a las personas si sienten que las instituciones son democráticas, posiblemente digan pues que todavía les falta mucho, y que los que están en el gobierno y que los que están les toca estar en turno en las instituciones se sirven con la cuchara grande. También en España, por ejemplo, se ha usado el argumento de que la monarquía se instituyó para definir el rumbo del país y posibilitar la salida de la dictadura franquista. Como ustedes saben, el régimen parlamentario español, pues a veces no hay gobierno, se descabeza el gobierno, tiran al presidente en turno, pero continúa el gobierno, el reinado, ¿no? de quien está en ese momento con la corona. Entonces sí, el gobierno parlamentario se ajusta con la monarquía, surge con ella y para ella, adaptándose a su permanencia e irresponsabilidad, o sea que no es responsable, la monarquía no es responsable de las decisiones del gobierno y la coloca simbólicamente por encima de los poderes políticos y la aleja de la responsabilidad política, por lo tanto la hace compatible con la evolución hacia la democracia. ¿Qué tienen en común algunos países que en los rankings son muy democráticos o dicen ser muy democráticos? Que muchos son parlamentos, monarquías parlamentarias democráticas, lo que parece sugerir que esto no impide tener sistemas políticos con legitimidad. A veces tenemos menor corrupción, las economías son más eficientes y competitivas, y la sociedad, bueno, este autor le tira mucho amor a la monarquía, ¿no? Son sociedades más justas e igualitarias. Bueno, aquí hay algunas estoy por concluir, algunas de las posibles beneficios de una monarquía parlamentaria y tenemos aquí, por ejemplo, gráficas de qué tanto se aprueba o desaprueba, por ejemplo, una monarquía y contra una república, qué tanto se aprueba o se desaprueba.
y habría que ver con cuidado esta gráfica para ver exactamente qué es lo que está mostrando, pero parecería que la monarquía sigue teniendo mejor imagen frente a los ciudadanos. Insisto, o sea, esto no quiere decir que tengamos que ser monárquicos. Las monarquías tienen una tradición que no se puede simplemente replicar, así como así en otro país que no tiene la tradición de la monarquía, pero tal vez sí podemos aprender a distinguir entre, como lo hace Alemania, ¿no? Entre un presidente y un canciller, o un presidente y un primer ministro, como empezar a dividir funciones que tal vez sea parte del secreto que tienen las monarquías parlamentarias, que una sola persona en el Ejecutivo no agrupe todo este poder, sino que también se empiece a compartir con otros actores y otras miradas, sobre todo simbólicas, que permiten la continuidad del Estado en momentos de alta tensión. Muchas gracias por su atención y si quieren ahorita retomamos algunas preguntas. Muchas gracias, maestro Rogelio, por esta excelente ponencia. Y bueno, ahora pasaremos a la etapa de preguntas, ronda de preguntas sobre las 4 ponencias que ya han dado los participantes anteriormente. Si hay alguna pregunta aquí dentro de la sala, y en Facebook, de momento, ya tenemos algunas preguntas. Me parece que son para Abraham. Bueno, voy a darlas y después de eso te doy la voz, Mari Carmen. Pregunta Ari Ugalde. Buenas tardes. Después de lo ya mencionado, me preguntes, ¿usted cree que la democracia exista por redes sociales? Después, Pau León agrega, yo quisiera saber más acerca de los autores que mencionó, cuáles son sus posturas ante la democracia, y termina Jimena Nieto preguntando, mencionó qué es la democracia en base a algunos autores, pero ¿qué es la democracia para usted? ¿Cuál es su postura de acuerdo a lo ya mencionado y a los mismos autores? Y bueno, Mari Carmen, te doy la palabra para que hagas las preguntas que quieras hacer. Muchas gracias. Gracias a todas las ponencias. Fueron temas muy interesantes. Yo tengo una pregunta para Moisés. Me pareció o sea, sí tendríamos que discutir mucho, ¿no? El papel del panoptismo ahora, sobre todo en México, en donde se lleva a cabo como una serie de conveniencias para poder establecer controles de seguridad, llamados eufemísticamente. Yo le preguntaría a Moisés, si nosotros derivamos un panoptismo de interés público, ¿podría justificarse si realmente le diera atributo a este interés? Por ejemplo, cuando se hace una búsqueda en cuestiones de género, ¿no? de delitos feministas, normalmente aparece la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos de las chicas? O caso muy sonado de Devani, donde no aparece y no hay manera, ¿no? Cuando la persona contaba quizás con un móvil, y entonces para personas desaparecidas se podría hacer esta inserción, ¿no? Búsqueda en la intimidad de la persona, puesto que está, digamos, por medio del Estado, se podría acceder a la ubicación de una persona en ese estado. Entonces, si rindiera frutos, ¿no? Si fuera real esto, a Moisés le parecería que entonces sí habría un panoptismo justificado por el interés público. Sabemos que de antemano que en el Estado mexicano, bueno, no se ha puesto en marcha realmente. De lo contrario, pues se encontrarían muchas más personas, ¿no? En condición de perdidas. Normalmente cuando aparecen datos públicos es para señalar intereses, ¿no? Apareció el video de tal persona que recibió dinero, no es realmente de un interés público. Entonces esa sería una pregunta para Moisés. No sé si podría generarme otra pregunta que es para Ernesto.
Si damos orden, ¿les parece bien si respondes primero, Abraham, a las 3 preguntas de Facebook y posteriormente la de Mari Carmen? De acuerdo. A Moisés, gracias. Muchas gracias. El maestro Laguna ya había dado una definición muy concreta sobre lo que podemos conocer como democracia. En la ciencia política, que es mi primera formación académica, ese debate ya lo hemos dejado un poquito relegado, ¿no? En redefinir la democracia una nueva vez. Hay muchos todavía que siguen la lógica dogmática marxista de que ponen todavía en cuestión la democracia, pero la democracia en términos formales, académicos, como lo mencionó el maestro Laguna, analizando un autor, ¿no? Pues lo podemos dividir sobre todo en 3 grandes cosas, que es bajo qué procedimientos y reglas normativas nos conducimos para igualarnos. La segunda es la democracia puede ser entendida como ese espacio en el cual no tiene un dueño, es decir, no tiene un fundamento último que lo dota de certeza. Por eso la construcción de sentido es abierta, contradictoria y más que orden último que recae en un rey, en un monarca, etcétera, es un espacio vacío, como dice Lefort, que es ocupado por prácticas hegemónicas, retomando a Gramsci, ¿no? Y últimamente a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y la última y tercera gran categoría para nosotros entender la democracia actualmente es que esta implica entender la libertad política como la posibilidad para el individuo expresarse colectivamente, pero también para aceptar la pluralidad de que alguien más puede rebatir eso que dice, expresa, siente y dice en la esfera y la arena pública. A partir de esos linderos es cómo podemos entender en cierta forma la democracia. Ya a mi parecer es un sinsentido en la actualidad otra vez preguntarnos si en verdad estamos en sociedades democráticas cuando sí hay elementos performativos en el espacio público que hacen constatar por lo menos de que tenemos la libertad para decir lo que creamos, para escribir lo que creamos, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta, que es interesante, que es en las redes sociales, ¿existe democracia? En cierta medida, sí, si entendemos a las redes sociales como un espacio en donde se expresan diversas posturas, sin embargo, su constitución última a partir de los efectos de los algoritmos que cada una de las plataformas sociales tiene, lo que hacen es generar entornos solipsistas en donde se desaparece la figura del otro que reta mis comentarios y se constituyen burbujas virtuales en donde solamente vemos y entendemos nuestras posturas a partir de lógicas similares con nuestro conjunto de amigos. Es decir, no hay confrontación, no hay debate, no hay disenso, no hay la posibilidad de entablar con el otro y disentir del otro, ¿no? Y por eso las plataformas sociales son muy efectivas para las campañas políticas, porque justamente lo que hacen es polarizar, ¿no? O desarrollar cierta polaridad en donde solamente nosotros estamos en el espacio en donde nosotros nos entendemos con quienes piensan afín a nosotros, ¿no? Y por eso en las plataformas y las redes sociales es difícil encontrar el disenso. Sí lo hay, como todo, ¿no? A final de cuentas, toda semilla del orden trae la plaga que lo consume, ¿no? Es decir, no hay totalidad. Pero en un primer momento diríamos que no, sino que el disenso nosotros lo construiríamos según la forma en la cual usamos la red. Pero como la usamos ahorita, no lo hay, no hay una capacidad para la pluralidad. Sin más, pues yo dejo a los demás compañeros justamente contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por las respuestas. Y bueno, damos paso, si gustas, Moisés, a responder la pregunta de Mari Carmen. Te cedemos la palabra. Sí, muchas gracias, Efraín. Muchas gracias por la pregunta, Mari Carmen. Bueno, en principio, a mí me gustaría aclarar que al hablar de panoptismo, para mí hay que fijarlo como una tecnología
Después están las dos posturas, ¿no? De Bentham, que lo ve como virtuoso, y Foucault, que lo ve como una forma de control, ¿no? Entonces, ahí se encuentra el choque, pero retomando lo mismo, ¿qué es el panoptismo? Pues es esta vigilancia, el uso de tecnologías para la vigilancia, pero es eso, es una herramienta, y como toda herramienta, pues no es buena ni es mala por sí mismo en un principio. Depende de los usos que se le dé, por eso para Bentham puede ser buena si el gobierno la controla, y para Foucault puede ser mala porque se puede utilizar justamente para disciplinar sistemas de recompensa, de control. Ahora, respecto a la pregunta concreta que me plantea Mari Carmen, legalmente, de hecho, el Estado está obligado a utilizar esas tecnologías, ¿no? Es imprescindible. De hecho, para la localización tanto de la víctima como de un victimario, ¿no? Digo, en mi formación como abogado, en una investigación penal se tiene la noticia de un posible crimen y entonces el investigador, que es el agente del Ministerio Público, tiene la obligación de utilizar todos los medios. Por eso, el legislador autorizó el uso de estas tecnologías, ¿no? O sea, ya se sabe que los concesionarios de servicios de telefonía tienen las herramientas para poder localizar un dispositivo móvil. Lo que hace el legislador es nada más ordenar a esos concesionarios que ante una solicitud de un ministerio público se localicen. Sin embargo, el problema ahí justamente es la falta de eficiencia de las autoridades, ¿no? O hasta dónde puede llegar la efectividad de la medida si no se utiliza oportunamente. Además, también tienen alcances limitados esta tecnología, solo sirve para localizar cuál fue el último lugar donde se encontró el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, ahí quedaría limitado, pero repito, sería como es más bien una herramienta y lo cuestionable es justamente los fines o la utilización que se dé esa herramienta, si es efectiva y si se usa para los fines que convengan al interés público, como mantener el orden, el bienestar, la seguridad, o si no se utilizan de manera adecuada y existen y se utilizan con otros fines, simplemente como sostener y mantener el control de quien lo ejerce, ¿no? O disciplinar a los individuos. Esa sería mi respuesta. No sé si te haya ayudado, Mari Carmen. Sí, gracias, Moisés. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ahora damos paso a Gabriela Colmenares. Adelante, Gabriela, con tu pregunta. Perdón, está antes el maestro Rogelio, por favor. Perdón, Gaby, pues si no se me olvida. Nada más muy rápido, No, adelante, adelante. dos preguntas. Bueno, para Moisés, fíjate que me parece interesante lo que mencionaste y al mismo tiempo no ubico bien si se trata de una crítica o de una descripción, porque todo gobierno que quiera sobrevivir o subsistir tendría que usar estrategias parecidas a las que has mencionado, ¿no? Porque todos nosotros esperamos que alguien esté espiando a los malos para que no nos hagan nada. Todos esperamos, ¿no? O sea, la gente en Israel, ¿no? Dice, ¿por qué el gobierno no se enteró? Si hubiera una cosa aquí en México, también diríamos, ¿por qué el gobierno no está atento a estas cuestiones, ¿no? Que lo hagan, tienen todos los recursos, ¿no? O sea, tenemos la idea de que lo tienen que hacer. Entonces, bueno, esa sería una primera pregunta. Y la otra para Ernesto, me parece interesante el texto de Negri, pero me parece muy complicado conciliar la democracia que propone Spinoza finalmente como propuesta política con el marxismo. O sea, claro que hay una beta democrática del marxismo, pero el marxismo que conocemos es el marxismo del partido, el marxismo de la vanguardia, el marxismo ideologizante, que quiere ver comunidades más que individuos, y entonces atenta contra lo que nosotros pensamos en Occidente, que es una democracia de calidad, y que no espero que por mor del partido aplasten mis derechos y me quiten mis esferas de decisión política, económica, sexual, de muchos tipos, que es un poco lo que acusan las personas en ciertas implementaciones reales
del marxismo, y esto lo sabía muy bien Negri, o sea, tampoco era una sorpresa. Entonces me gustaría saber cómo lo conciliarías. Y finalmente, Abraham, me gustaría saber tu opinión sobre esta figura del presidencialismo muy latinoamericana, que está siempre está en la línea entre la debilidad o la dictadura, ¿no? Tiene este problema el presidencialismo. En Perú claramente está muy débil, ¿no? Y para fortalecerse de repente hacen estas cosas raras de ahora disuelvo ¿no? el Congreso porque se me está yendo de las manos. Pero tenemos otros ejemplos como México, Estados Unidos, Brasil, donde el presidencialismo hace que se aglutine el poder en torno a una sola figura y esto le hace daño también a las democracias. Pero al mismo tiempo, ¿cómo sobreviviría una figura como el presidente sin esta agrupación del poder? Muchas gracias. Y le propongo a Efraín que de una vez escuchemos a Gaby para tener una ronda para que nos dé Sí, tiempo. adelante, Gabriela. Ay, muchas gracias. Sí, pues bueno, gracias a todos primero por sus presentaciones. Me gustaron todas, muy interesantes. Y la primera pregunta sería para Abraham. También preguntarte, nos hablaba sobre cómo afectan los algoritmos, ¿no? A la cuestión de la democracia, de la otredad, ¿no? Y me quedé pensando en si se puede hablar de una suerte de autovalidación, es decir, de grupos cerrados, ¿no? Que regresan a criterios, que se autovalidan y se alimentan, y si eso podría tener algunas consecuencias políticas, ¿no? Claramente, pero si también epistémicas, o sea, pensando en si no se puede generar nuevas discusiones, nuevos criterios, incluso para evaluar esas discusiones, ¿no? Entonces, esa sería para Abraham. Y para el maestro Rogelio, eh, preguntarle, cuando nos hablaba sobre las monarquías constitucionales, ¿no? Que pues, yo la verdad nunca las había pensado así, entonces me parece muy interesante esta comparativa. Nos hablas de las características y una es que haya evaluación sobre la forma de gobernar, una evaluación sobre la forma de gobernar del soberano, ¿no? Y entonces saber pues cuáles son estos mecanismos de evaluación que podemos encontrar en las monarquías constitucionales. Y es que estoy pensando en que incluso en las democracias representativas y participativas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo acceder a este tipo de mecanismos de evaluación. Entonces, ¿qué opción da, ¿no? La monarquía constitucional. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Si gustan responder, ordenaría a Ernesto y después el maestro Rogelio y Abraham. Moisés. Creo que había primero una pregunta para Moisés, si quieres. Sí, es la pregunta del maestro Rogelio. Yo en esta disertación traté de ser descriptivo, nada más poner el origen, la postura, las dos posturas de estos dos filósofos y luego señalar algunas prácticas sin hacer un juicio, porque personalmente creo que es muy complicado hacer un juicio. Lo que es dudoso desde mi perspectiva personal es que se invada la privacidad. Creo que todo mundo quiere tener un derecho a la privacidad. Y eso es ahí donde uno lo ve, hasta dónde puedo permitir que se invada este espacio. Sin embargo, si uno ve los usos y lo piensa como lo pensó Bentham, vamos a generar efectividad en el gobierno, vamos a lograr vigilancia, vamos a lograr seguridad y bienestar público, uno dice, claro, entonces sí, hagámoslo, ¿no? Pero lo que debemos, y insisto, no es una tecnología, no, el panoptismo es este uso de estas tecnologías para vigilar, hasta ahí. No es bueno ni es malo, sino de los usos que se nos dé. La pregunta de fondo, que sería otra pregunta más allá, si nos quedamos con esto de, es una herramienta que el Estado tiene para brindarnos bienestar social, la pregunta de fondo sería entonces, ¿quién vigila al vigilante? ¿No? ¿Quién va a vigilar el uso de estas tecnologías, de estas facultades y el uso que se les dé? Porque entonces, insisto, respecto a que podamos todos ser vigilados para bienestar de todos nosotros, estamos de acuerdo. Pero, ¿quién se va a asegurar que esa finalidad se cumpla? Y ese es el punto donde estaría lo cuestionable. ¿Qué finalidades se está dando al uso de estas tecnologías?
Pero, digo, al principio mi postura solo fue descriptiva y no ahondé en hacer mayor crítica, que sería, yo creo, otro gran punto de debate, ¿no? El preguntarnos quién, insisto, quién va a vigilar al vigilante, esa vieja pregunta que siempre existe, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Bueno, continuamos con Ernesto. Por favor, adelante. Gracias, gracias, Efrem. Y muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Contestando a la cuestión que el maestro Rogelio Laguna plantea respecto a esta relación que encuentra un poco incómoda entre el espinosismo y cierta tendencia a subsumir en el espectro de la democracia occidental tal como la conocemos a partir de pues sí, políticas de colectivismo subsidiario, pues de ciertos elementos también coercitivos, así como lo señala, y la forma en la que el individuo puede desaparecer en estas congregaciones o en estas burbujas. A mí primero, pues, la primera cosa que comentaría es, tendríamos que ver precisamente como cuáles son los alcances de Spinoza en su contexto, ¿no? Y Spinoza, hasta donde se pudo imaginar, era precisamente la conformación de un Estado. Y es interesante porque Negri en realidad no lo desecha y no es ciego absolutamente para nada de esta paradoja en donde el Estado que él está imaginando en la época en la que Spinoza escribe el Tratado Político y el resto de sus obras, o sea, pero precisamente está pensando en una situación en donde ya no obedece a una imagen de una monarquía absoluta, precisamente, sino a estados que están en conformación de lo que sería, en términos económicos, historiográficos, como un proceso de colonialismo y mercantilismo, ¿no? Este estado en el que está pensando Spinoza, ¿sí? Es más tributario, ¿sí? Está más en deuda de esta figura, ¿sí? De esta conformación de estos estados europeos en el siglo XVII. Y Negri, a partir de eso, escribe La anomalía salvaje. ¿Sí? Es anómalo en ese sentido, ¿sí? En la forma en la que de repente la propuesta de Spinoza convive precisamente con una conformación al mismo tiempo de un tipo de capital específico que viene a derivar en un estado de cosas completamente contrario a las aspiraciones en las que el mismo Spinoza había estado escribiendo, ¿no? Porque si recordamos, la idea de Spinoza es que este estado existe para potenciar la libertad de cada uno de los individuos que lo conforman, ¿sí? No para subsumirla en el sentido hobbesiano, ¿sí? En el estado de derecho natural spinociano, ¿sí? En este derecho natural, yo no renuncio a ninguno de mis derechos naturales, ¿sí? Sino que el Estado vendría a potenciarlos, ¿sí? Y esa potencia vendría a darse en un estado de comunidad y por lo tanto el fin, de hecho, no es tal cual el Estado, sino la libertad. El Estado sería un medio para alcanzar esa libertad. Ahora, la postura de Negri no es tampoco tan elevada, o sea, hay como pasajes, por supuesto, ¿sí? En donde uno supone precisamente que este estatuto marxista podría, sobre todo marxista, y tú lo comentaste muy bien, Rogelio, de ciertas líneas autoritarias, vendría a representar precisamente todo lo contrario a lo que el Estado prefigurado por Spinoza supondría, ¿no? Pero precisamente Negri llega a plantear este concepto de multitud, en donde multitud, ¿sí? A partir del concepto de Spinoza en el Tratado Político, ¿sí? Significa algo muy específico, y es que se trata de un sujeto político, ¿sí? Que está en busca de la subversión y de la liberación, ¿sí? Y entonces,
para nada la colectividad implicaría otra vez, ¿sí? La represión o la sumisión de los individuos que están en esta búsqueda, sobre todo en el contexto, en el horizonte contemporáneo, sí, bajo algunos de los fenómenos que ya se han descrito aquí a lo largo del día, tanto explotación, discriminación, racismo, intolerancia, etcétera, etcétera. Cada uno de los individuos que pertenecen a esta multitud en búsqueda de esa liberación o esa subversión estarían en el mismo plano en el que Spinoza estaría dibujando o prefigurando este estado. Y en ese sentido, es hasta donde le alcanza Spinoza, ¿no? Obviamente, a Negri podemos ver dentro del contexto del operaísmo italiano, ¿sí? Que el Estado se convierte simplemente en una fase o en un instrumento también en donde eventualmente podrían alcanzarse en términos de comunidad, precisamente, estados mucho más adecuados para cada uno de los individuos. No sé si contesté tu pregunta, Rogelio. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, le damos la palabra al maestro Rogelio. Muchas gracias. Y luego Abraham, no se nos voy a olvidar. Me parece interesante tu pregunta, Gaby, porque en primera instancia, ¿qué se evalúa? Se evalúa un gobierno que ha sido electo por las personas. Entonces, así como nosotros evaluamos a nuestros gobiernos en las repúblicas, así en las monarquías constitucionales las personas evalúan a sus gobiernos, pero tal vez lo pueden hacer más fácil que nosotros porque ellos pueden separar al gobierno en turno del Estado, ¿no? De quien representa al Estado. Nosotros, en cambio, siempre estamos en esta dificultad de decir, critico al presidente, pero critico a quien encabeza en este momento el país, ¿no? Hasta, ¿no? El actual gobierno, los gobernadores, los senadores, gobernadores, no, el presidente encarna la voluntad. Pues, ¿cómo lo voy a evaluar si el señor encarna la voluntad popular? O sea, no se puede evaluar. Me parece que las monarquías constitucionales tienen una facilidad mayor para evaluar los gobiernos. Ahora, ¿el rey está sujeto o no a escrutinio? Sí, pero en términos morales. Porque ya dijimos que lo que lo hace especial es que tiene a la mano un montón de poder, pero no lo debe usar. No lo debe usar, ¿no? El rey tiene sus opiniones políticas, pero no las tiene que expresar. Y no puede cazar elefantes en África, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? El rey es un signo de moralidad y para eso existe. Y solo así puede representar al Estado. Entonces no vas a evaluar al rey en los términos en que evaluarías a un presidente, sino lo evaluarías en los términos en que le puede simbolizar mejor o no al Estado. No tiene que ser guapo, no tiene que ser, ¿no? Pero tiene que ser predecible, tienes que poder confiar en él, tienes que saber qué es lo que va a hacer. En otro momento que estábamos en la Náhuatl, que estaba Abraham en una ponencia, decíamos, la reina Isabel II, pues, ¿sabías lo que iba a hacer? No iba a haber sorpresas, ¿no? La reina iba a sonreír, iba a cortar listones, a abrazar niños, ¿no? Y ya, ese es su papel, ¿no? Si ella de repente empezara a hacer comentarios, empezara a salirse, entonces la gente se empezaría a asustar porque ella representa la continuidad del Estado. Cantan el himno, ¿no? O se paraba en el teatro, en el estadio, y la gente le canta el himno a ella, ¿no? Ella misma no canta el himno porque a ella se refiere el himno inglés, ¿no? Entonces, me parece interesante. ¿Qué se evalúa? Se evalúan cosas diferentes y habría que ver si ellos están en una mejor capacidad de evaluar que nosotros. Vuelvo a insistir, no para hacernos monárquicos, es imposible que digan, vamos a hacer monarquía, no va a suceder, ni en México, ni en ningún país de América Latina. Pero sí podemos aprender de cómo está estructurado el Estado para ver qué mejoras podemos hacer nosotros. Gracias, Gaby, por tu pregunta. Muchísimas gracias, maestro Rogelio. Y damos paso a las respuestas de Abraham. Adelante, Abraham.
Muchas gracias. Primero empezaré ya siguiendo el hilo de Rogelio, justamente a su pregunta, que ya tenemos charlas platicando y discurriendo en eso, en el sentido de que justamente la gran diferencia entre modelos presidenciales y parlamentarios monárquicos es justamente que las monarquías parlamentarias encontraron el punto medio en donde se divide bicéfalamente el poder y tenemos a una rey, a un monarca que sirve para sacar presión social si es que no se puede elegir, por ejemplo, a un ministro y llegar a consensar a las fuerzas políticas para justamente designarlo, cosa contraria a los regímenes presidenciales, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo recae en el presidente, a pesar de que tengamos división de poderes en el legislativo y en el judicial, que en el caso latinoamericano, cuando le va muy bien a un presidente en una elección, regularmente le va bien a su bancada parlamentaria, lo cual lo hace no justamente discutir y consensar con las otras bancadas, como pasa aquí en México, ¿no? Es decir, el gran arrastre que tiene AMLO se refleja justamente en su poder de la mayoría en el poder legislativo, que le aprueban todo sin cambiar comas, ¿no? Cosa que no pasa en los modelos parlamentarios monárquicos, que eso es una de las grandes diferencias que debemos de asumir, porque aún todavía tenemos nosotros en la lógica latinoamericana un paternalismo muy arraigado con la figura presidencial, ¿no? O sea, todavía lo vemos como el Tata, ¿no? El Tata Cárdenas, el papá AMLO que nos da cositas, etcétera. Y justamente no centramos la discusión en que debemos de consolidar democracias sólidas hasta en el método de cómo nosotros elegimos al poder legislativo. Por ejemplo, nosotros lo elegimos con listas cerradas, es decir, el partido pone a los candidatos que quiera y por eso puede poner a tipos impresentables, Carmelita Salinas, Cuauhtémoc Blanc, o sea, cosas bien random, ¿no? Y en las democracias parlamentarias monárquicas son listas abiertas, es decir, nosotros elegimos independientemente del partido por el candidato que nosotros queramos y de forma y en circunscripciones plurinominales. Nosotros aquí le tenemos como un pavor a lo plurinominal cuando esa es la forma que más se acerca a una democracia directa. Que paradójicamente este gobierno AMLO cuando mandó la iniciativa de reforma política, justamente planteaba no la desaparición de los pluris, sino que todo fuera plurinominal. Ahí en la Cámara hubo muchos debates interesantes entre especialistas en eso. Pero bueno, no agoto el tema en ello. Y pasando a la pregunta de Gaby, justamente Gaby, tú le has dado al clavo, ¿no? Las redes sociales sirven justamente como un espejo de nosotros mismos, en donde no nos gusta lo diferente. Es el espacio puro de la positividad. No hay discusión, no hay procesos de disensar, ¿no? Pareciera que toda nuestra red de amigos conforma un islote, una burbuja, un pequeño feudo en donde pensamos, así como decía Heidegger, es el sitio en donde todos piensan como uno mismo y uno mismo piensa como todos, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de pensar diferente. Y esto tiene como efecto, basado en el siguiente comentario que hiciste, Gaby, de que se pudiera elegir a una figura impresentable como Donald Trump con una campaña espléndida que usó principalmente Facebook y Twitter como los islotes en donde configuraban burbujas virtuales en donde con fake news, propaganda personalizada, etcétera, se cambió la idea de los votantes como para decir que Donald Trump era un outsider, ¿no? Que los iba a salvar del fin del mundo, de que ibas a lograr el sueño americano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el peso de las redes sociales hoy en día en la política es definitoria sobre nuestras identidades. Y eso es lo que hemos postergado el debate de Cambridge Analytica como un tema de privacidad, cuando lo que se pone en juego es la posibilidad de la injerencia a partir de los algoritmos que estos mismos usan con campañas electorales, de cómo nosotros podemos cambiar totalmente nuestra posibilidad de voto, pensando que lo que reproducimos es nuestra voluntad.
Pero esto se pone más tétrico. Hay países en donde, por ejemplo, se asume de que los patrones algorítmicos pueden gobernarnos de mejor manera. Por ejemplo, Dinamarca tiene uno de los primeros partidos algorítmicos, ¿no? Que tiene como candidato a un algoritmo, pensando que estos no se equivocan, que estos pueden hacer un mejor trabajo, que no dicen mentiras, ¿no? Aquí en México contabilizamos cuántas mentiras dice AMLO, pero a un algoritmo presuponemos que este va a ser neutral, ¿no? Que va a apoyar a todos los sectores. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque no hemos entendido por completo qué rol juegan las redes sociales en nuestras prácticas existenciales políticas para hacer elementos definitorios, no solamente para construir candidaturas, sino para construir criterios políticos. Y bueno, yo ahí lo dejaría, agradeciéndoles siempre un montón por el espacio. Muchísimas gracias, Abraham. Y bueno, vamos a ir dando cierre porque ya llegamos a la hora final, 7:30. No sin antes agradecerle a todos los participantes por las excelentes e interesantes ponencias, agradecerle a todo el público que nos vio por Zoom o que nos está viendo por Facebook en el Seminario de Pensamiento en Español, y agradecer a los organizadores. Y bueno, por último, decirles que vamos a dar continuidad a la segunda parte de este coloquio y último, el tercer coloquio de sujeto político contemporáneo, el próximo viernes, 23 de noviembre, y vamos a transmitir de igual manera, tanto en Zoom como por Facebook. Pues nada, para que estén atentos, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, buenas noches a todos y todas. Gracias, un abrazote. Esperamos que en algún punto nos podamos ver presencial y celebrar. Adiós, que la pasen bien. Bonita noche.